השתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. Hag Pesach Sameach, amigos. Qué alegría de estar nuevamente con ustedes, visitándolos en nuestras casas. Yo soy Sami Stashover. Hoy tengo la alegría de dividir la pantalla. Y hablando de Pesach, con mi querido compañero, mi hermano de fe, Fabián Rottenberg. Shalom, Hag Pesach Sameach, Fabián. Hag Pesach Sameach, Sami, qué bueno es verte y qué privilegio poder compartir este tiempo y bueno, hablar de algunos asuntos que considero que en esta fecha son muy importantes, fundamentales, por lo que aconteció en el pasado, por lo que sucede en este tiempo actual y por lo que esta fiesta representa también en lo porvenir. Mira, siempre digo de que tú acertás con el dedo exactamente en el punto central. ¿Qué es lo que viene por delante? Pesach ya pasó hace mucho tiempo. Hoy vivimos las consecuencias de haber sido liberados de la esclavitud. Salimos a través del sacrificio de un cordero inocente de Pesach y llegamos hoy a 2023. ¿Qué es lo que te llama la atención en el relato que leemos sobre cómo pasó la fiesta de Pesaj en aquel momento y cómo viene hasta nosotros? Nosotros sabemos, ya celebramos Pesaj muchísimas veces en nuestra vida, inclusive en nuestro canal ya tuvimos la oportunidad de hacer algunos especiales sobre Pesaj, pero esta vez, como tú dices, traer esto a los días de hoy. Sabemos que tenemos que comer la carne de un cordero asada, sabemos que tenemos que comer matzá, sabemos que tenemos que poner las hierbas amargas y sabemos que toda la amargura es un momento que nos lleva a un punto de, opa, espérate, la amargura me hizo parar para pensar y entender. Cuéntame, Fabián, ¿qué es lo que te gustaría decir, comentar sobre todo esto? Yo creo, Sami, como estabas diciendo, hemos hecho algunos programas relacionados a Pesaj. El año pasado, no recuerdo si el anteaño pasado también, pero lo maravilloso de esta celebridad, bueno, como cada una de las fiestas establecidas por el Creador, cada vez que las celebramos, por lo menos en mi caso, me deja ver algo nuevo. Es como que se agrega algún detalle, una palabra, un mensaje para mí, para mi familia, algún aroma, algún color. Y eso es lo maravilloso porque en definitiva la palabra está viva y es eficaz. A veces podemos caer en el error y con esto no quiero juzgar a ningún javerín que nos esté viendo, pero podemos caer en el error de hacer una fiesta establecida en la Torá como un rito, teniendo todos los elementos que son muy importantes cada uno de ellos, pero qué maravilloso cuando le podemos dar esa aplicación y ese ruaj, ese espíritu a la palabra. Que ya el Padre, el Abba Kadosh, nos estaba hablando en el Tanaj, específicamente en la Torá, acerca de lo que iba a venir a través del Mashiach, a través de Yeshua. Y vos decías, hiciste mención acerca de la liberación que se produjo en la Torá, específicamente en el libro de Shemot, en el capítulo 12, pero eso tenía que ver con algo que iba a suceder, porque un tiempo después aparece el Mashiach y dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hay una asociación en cada una de las fiestas con lo que nuestro Mesías vino a hacer, vino a ejecutar. Y estaba recordando, recién antes de empezar a grabar este espacio, algunas de las cosas que Yeshua dijo.
Cuando él comenzó a hablar, los que lo oían en ese tiempo no podían digerir algunas cosas que Yeshua decía. Decime si hay libertad, Sami, para que comparta este sentir que tengo en mi corazón. Por favor. Creo que la gran ventaja que tenemos es que podemos exponer ideas que lleven a todos nuestros espectadores a ver alguna cosa nueva. Porque como tú dijiste, desde pequeños, todos nosotros ya habíamos leído la Agadá, ya hicimos todos los rituales, pero lo importante es sacar el ritual para darle vida a lo que está escrito en el Tanaj. Por favor. Es que es algo maravilloso. Cuando vos mencionás que hicimos la Agadá, uno no puede dejar de recordar, en mi caso, desde muy chico, las reuniones que teníamos con los abuelos, con los tíos, con los familiares, cantando el Dayenu en el caso de los niños, buscando el Hametz y todo lo que eso implica. Claro, lo hacíamos como un divertimiento sano. Era algo sano y maravilloso. Pero resulta que cuando empezamos a darle la aplicación espiritual y lo que el Padre quiere hacer en nosotros a través de estas fiestas, es maravilloso. Y te compartía y les compartía a los hermanos que un día el Mesías empezó a decir algunas cosas que a muchos les incomodaba. Él empezó a decir, vuestros padres comieron el maná, pero murieron. Y se empieza a presentar como el verdadero pan, el pan que el Padre manda para que todo aquel que pruebe de ese pan tenga vida eterna. Pero después lleva ese mensaje un poco más profundo. Por ejemplo, en el libro de Yohanan, en el Brit Hadayah, en el Nuevo Pacto, el libro de Juan, en el capítulo 6, dice algunas cosas que son muy profundas. Entonces, empieza a decir, por ejemplo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, o mejor dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora, qué interesante porque cuando los seguidores de ese momento comenzaron a oír eso, dijeron, no, hasta acá oímos, hasta acá lo seguimos, pero esto es muy fuerte. Los propios discípulos que estaban al lado del Señor empezaron a decirle, Señor, esta palabra es muy dura, esta palabra nadie la puede resistir. Y él estaba haciendo mención justamente y se estaba presentando como el pan verdadero y como el cordero inmolado también. Ellos no entendían lo que él estaba diciendo. Claro, pensemos un instante. El Señor estaba hablando de comer su carne. Si lo traemos a este tiempo, prácticamente sería canibalismo. Estaba hablando de beber su sangre. Sería una especie de vampirismo. Entonces dijeron, Señor, esto ya no lo podemos seguir, no lo podemos digerir. Y le dijeron que muchos de los seguidores comenzaron a retroceder, porque esto es a veces lo que sucede cuando el Ruach comienza a confrontarnos con la Emet, con la verdad de la palabra. Nuestro anhelo desde aquí es que todos los que reciban y oigan esta palabra le pidan al Padre que les muestre qué es lo que Él quiere hacer. Cuando muchos de sus seguidores comenzaron a retroceder, en un momento el Señor los mira a los más íntimos, aquellos que estaban en su núcleo más cercano, y les dijo, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Qué fuerte, ¿no? Porque tal vez algunos de nosotros en un momento así hubiésemos tratado de ir con alguna palabra de aliento, una palmadita en la espalda, algo de fortaleza. Sin embargo, él los confronta con algo muy, muy directo. Y qué maravilloso que en ese momento Kefas o Pedro, de alguna manera en nombre de todos, de los otros 11, él dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces lo que siento o el pensamiento o el sentir, Sami, que venía a mi corazón, relacionando todo lo que sucede, tengo abierto aquí Éxodo 12 en la Torá, pero de alguna manera relacionándolo con el Brit Hadayah, con el mensaje de nuestro Mesías, es
¿A quién vamos a ir? Qué maravilloso si nos reunimos familiarmente o con un grupo de familia y de amigos también a celebrar la Pascua, o el Pesaj, mejor dicho, pero que tengamos claro a dónde estamos yendo, a dónde apuntaba esa liberación, esa salida de la esclavitud de Egipto, de las garras de Faraón, a dónde estaba apuntando todo eso. Y hoy en la actualidad, ¿a dónde estamos yendo? A veces vivimos muy afanados por las preocupaciones, mucha inflación hay en nuestro país, creo que esto es algo que se da a nivel mundial, hay diferentes clases de crisis. ¿A dónde estamos yendo? Porque lamentablemente hay muchas personas que van a lugares equivocados, corren a lugares donde piensan que tienen una respuesta o una solución, pero son lugares equivocados. Qué maravilloso que podamos decir como Pedro, ¿a quién iremos si solo tú, Yeshua, tienes palabras de vida eterna? Yo dejé a propósito un hilito colgado cuando decía de que el amargo es lo que nos lleva a las reflexiones. ¿Qué es lo que quise decir y cómo tú me abriste la oportunidad para ampliar la idea? Por muchos años no conocía a Yeshua, pero celebrábamos Pesaj. Y yo siempre fui premiado, nunca era el menor para decir Manishtana. Entonces estaba libre, pero me dormía en la mitad de la cosa porque era muy largo. Pero lo importante acá es que el amargo es justamente lo que nos lleva a un punto de, opa, espérate, estoy confrontando alguna cosa. Porque el amargo es lo que te trae una sensación de frustración. Me gusta el dulce, no el amargo me cae mal. Pero el amargo es cuando nos ponemos a confrontar la tradición y tratar de entender lo que significó sangre del corderito inocente. Ya por sí hay un milagro. Imagínate que salen 600.000 hombres de Egipto, poniendo 2 hombres por familia, había 300.000 familias y había 300.000 corderitos de un año puros sin manchas. Entonces ya empezamos un milagro. Después confrontamos el milagro cuando vemos de que la sangre de este corderito inocente salva a quien obedeció, porque quien obedeció fue protegido. Entonces llegamos a la conclusión de la importancia de la sangre de este corderito, y es lo que justamente quiero explorar un poco más la amargura. ¿Dónde se quedó la sangre de este corderito? ¿Cuál es el profético que Dios nos avisó a través de este corderito? Sabemos hoy que sin sangre no hay remisión de pecados. Y si vamos a entrar en Pesaj, pecadores, y vamos a salir de Pesaj, pecadores, la fiesta no sirvió de nada. O sea, conocerán la verdad y la verdad os libertará. Opa, espérate. Entonces, ¿cuál es la verdad que tenemos que conocer, Fabián? Sí, qué maravilloso lo que estás hablando, Sami, porque esa figura, esos corderitos que vos bien mencionabas y que había que sacrificarlos y untar con esa sangre los postes, los dinteles de cada una de las casas, porque de las casas donde ellos vivían en la antigüedad, eso de alguna manera los protegía, hacía que esa presencia destructora pase por alto. Entre paréntesis, eso significa Pesaj, pasar por alto, pass over, como se dice en inglés. Pero qué interesante que un día Juan el Bautista, él está bautizando, un bautismo para arrepentimiento, tenía un grupo de seguidores muy importante, también era un varón que confrontaba. Sus palabras cuando se acercaban a él eran, por ejemplo, generación de víboras, ¿hasta cuándo van a seguir así? Muy, muy terrible lo que él hablaba. ¿Ves Pero lo un que vi? día, ¿Ves el sentido del amargo? ¿Ves el sentido del amargo? ¿Cómo nos confronta? totalmente, totalmente, es que es real, y esas hierbas amargas también que aparecen en la mesa de Pesaj, tiene que ver con eso, tiene que ver con la carga de nuestras faltas, de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, más allá de las cargas que les ponían
las autoridades de ese tiempo de Egipto sobre el pueblo, tratándolo en una esclavitud muy fuerte. Pero justamente Juan confrontaba, pero un día ve que el Mesías está pasando por allí. Y lo que él dice es muy, para mí no deja de impactarme cada vez que lo leo, cada vez que lo recuerdo, porque él todavía no había tenido una charla con Yeshua. Él lo ve pasar y dice, he ahí el corbán o el cordero de Hashem que quita el pecado del mundo. Qué tremendo porque es contundente. Incluso muchos de los seguidores de Juan cuando lo oyeron quedaron un poquito desorientados, porque tal vez Juan, si hubiese sido egoísta, hubiera dicho, ese es el cordero que quita el pecado del mundo, pero ustedes sigan conmigo, sigan, vamos a seguir bautizando. Sin embargo, él fue muy sincero, muy noble, y dijo, síganlo a él. Y en un momento llegó a decir, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces, qué maravilloso ese direccionamiento que hace Juan en el nuevo pacto, en el Brit Hadayá. Y como estábamos hablando, Sami, yo creo que es esta fiesta tan maravillosa, tan especial, nos conduce en todo al Mashiach, al Cordero de Hashem, de Adonai, que quita el pecado del mundo. Sabes que parece que está de moda decir de que no precisamos más de sangre para hacer la remisión de los pecados. Hacemos sedacá, hacemos obras, pero la verdad que Pesaj nos confronta también en esto, porque es el valor que se da a esta sangre de ese cordero inocente para la liberación. Y yo creo que todos vivimos mucho tiempo bajo el peso del pecado y no sabíamos cómo resolver el peso del pecado. Yo por lo menos me sentía puro porque decía de que ayuné en Yom Kippur y estoy resuelto. Pero el prenuncio que hoy vemos en Pesaj es la realidad que queríamos que la palabra sea viva, no solamente en el tiempo de la Torá, no solamente en el tiempo de los profetas, no solamente en la vivencia con Yeshua, pero hoy, 2023, esto tiene que estar vivo para nosotros. ¿Y cómo lo hacemos para que esté vivo? Tenemos que dejar que Elohim, que es tan completo, nos trajo su Ruach HaKodesh, nos llenó con su Ruach HaKodesh en el momento que descubrimos el tamaño del peso de nuestros pecados y nos arrepentimos. Y permitir justamente que este Ruach haga su trabajo en nuestros corazones para que amplíe lo que leemos en la Torá y lo que hacemos dentro de la tradición. Y no estoy contra la tradición, por lo contrario, desde que la tradición enfoque en lo efectivo, no en desviar la atención de las cosas que son importantes, pero sí focar en las cosas que son importantes. ¿Por qué celebramos Pesaj? ¿Cuál es el sentido de la lectura de la Haggadá? ¿Qué es lo que celebramos? Y lo que celebramos es realmente la libertación para volver en alegría completa, una festividad que es el comienzo de las fiestas. Todos los años las fiestas comienzan con Pesaj y terminan en Sukkot, donde celebramos la cosecha. Nosotros somos esa cosecha, pero tenemos que acordarnos año tras año la importancia de seguir un ritual, reconocer Mashiach, vivir su plenitud, poder arrepentirnos en Kippur para poder vivir la alegría de Sukkot. ¿Cómo te gustaría cerrar nuestra conversación, Fabián? Sí, totalmente, Sami. Lo que estabas diciendo, nosotros no estamos en contra de, de todo lo que se hace, todo lo contrario, justamente. Lo que pasa que a veces, si es un rito o si es solo una estructura religiosa, queda ahí, si no le damos o no comprendemos el sentido espiritual de esto. Yo recuerdo cuando íbamos a la sinagoga o al shul y nos encontrábamos con, bueno, tanta reverencia, maravilloso lo que sucedía ahí. Pero claro, yo muchas de las cosas
no las comprendía, sí las respetaba, me generaban un sentir interior muy profundo, pero yo sabía que había algo más, porque si bien en ese lugar era todo muy ceremonioso, como que tenía un Dios lejano, un creador que era imposible acceder a él. Entonces, en muchas ocasiones que hablaba con el rabino o con los diferentes rabinos, no había lo que yo llamo una profundidad espiritual que sacie la necesidad que en mi caso tenía. Mirá, yo a veces pienso lo siguiente, y ya para ir cerrando, yo creo que todos los que están sintonizando seguramente conocen la historia de Judas. Judas lo traicionó al Mesías, lo entregó, lo vendió por 30 piezas de plata. Luego que él se da cuenta lo que estaba haciendo, lo que hace es ir a los sacerdotes para devolver las 30 piezas de plata. Él les dice, la verdad, reconozco que entregué sangre inocente. Está muy mal lo que hice. Y va y las quiere devolver. ¿Y qué le dijeron los sacerdotes, los ancianos? Le dijeron, a nosotros no nos importa. Allá tú, fíjate lo que vas a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que la religión no tiene respuesta cuando nosotros somos culpables, cuando nosotros somos pecadores, como que a la religión o al sistema religioso. Porque hablar de religión, la religión pura es buena, pero el sistema religioso no le interesa cuando nosotros estamos vacíos. Y yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si Judas, en vez de ir al sistema religioso, a los sacerdotes, a los ancianos, hubiera ido directamente a Yeshua? Señor, reconozco que me equivoqué, no soy digno ni siquiera de que me oigas, pero si me puedes perdonar, aunque sea para poder morir tranquilo. ¿Qué hubiese sucedido? Es una pregunta, la palabra no nos dice qué hubiera sucedido. Yo sospecho que en la misericordia y la gracia del Mesías seguramente lo hubiera perdonado, pero tal vez esto quedará para otro programa, Sami. Qué importante que celebremos este Pesaj acudiendo al único que tiene la capacidad de quitar y extirpar nuestros pecados a través de la sangre derramada por nuestro corbán, por nuestro cordero perfecto, que es Yeshua. Yo creo que tú has dicho algunas cosas que realmente vamos a tener que abrir una escuela de profetas y ver si tenemos tener el permiso del Eterno para poder hacer algunas profecías basadas en algunas ideas que también yo tengo, pero no las voy a dividir ahora porque nos vamos a quedar locos. Pero me gustaría que cuando hagamos el primer Boré Pri Geffen, cuando hagamos la primera bendición del vino, nos demos cuenta de la importancia de este vino, lo que él simboliza. Nosotros no queremos hablar de sangre, estamos representando la sangre como Yeshua hizo a través del vaso de vino. Que nos recuerdemos de que no es solamente el Boré Pri Geffen, es el Boré Pri Haim, es el que nos ha dado la vida de vuelta. Que todos nosotros podamos celebrar un Pesaj maravilloso y que nos alegremos junto con la familia, junto con los amigos, por reconocer cuán grande fue el hecho de la liberación que recibimos. Un Hag muy Sameach para todos ustedes. Hag Sameach. Baruch Hashem y Hag Pesach Sameach.